y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo no me pertenezco más, yo soy de Jesús. La Iglesia Metodista Pentecostal de Chile presenta Cristo me conduce. Revestidos de Poder, La tristeza en mi corazón. un programa evangelístico, una voz para una sociedad quebrantada y necesitada. Revestidos de Poder. De inmediato quedan con ustedes los pastores anfitriones del programa de hoy. En nombre de Jesús. Si tú también estás perdido en la desilusión, Jesús puede brillar ahora. Muy buenas tardes, ya estamos con su programa Revestidos de Poder para compartir estos 55 minutos de bendición. Esperamos que nuestro programa sea motivo de mucha bendición para cada uno de aquellos que nos está escuchando en los diferentes lugares. Y también saludamos a nuestro obispo Javier Vázquez Valencia, a todo el presbiterio mayor, al tribunal eclesiástico y a todo el pastorado de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. Lo cual, el domingo terminábamos nuestra conferencia, la cual fue motivo de mucha bendición para todos nosotros y donde también se ordenaron 8 pastores a diferentes lugares de nuestro país, los cuales esperamos que Dios en su misericordia sea con cada uno de ellos, les guarde y les confirme el ministerio que Dios les ha dado a cada uno de ellos. Puerto Cisne, por allá tenemos un pastor, en diferentes lugares, y esperamos que donde Dios lo haya mandado sea motivo de bendición. Bueno, me acompaña nuestro hermano Rubén Araneda, nuestro hermano Luis Arriagada y un par de hermanas que vienen también para atenderle en el teléfono un ratito más, la hermana Marcela Castillo, a quien el Señor bendiga, y la hermana Eugenia González también, a quienes el Señor les bendiga. Ellos van a compartir un momento con nosotros y después también estarán en el teléfono en el 665-1018 para sus pedidos de oración. Hermano Rubén. Pastor, buenas tardes. Nos vemos después de un par de semanas, Así que no es, nos veíamos aquí en la radio, pero aquí estamos con la ayuda del Señor. Amén, Pastor. Muy contento esta tarde de estar en este lugar, agradeciendo al Señor la honra que Él concede y dándole gracias al Señor y esperando que en esta tarde sea todo de mucha bendición. Hermano Luis. Muy buenas tardes, mi pastor, buenas tardes, hermanos, amigos. Doy gracias a Dios por la vida, la salud que Él me concede, por permitirme una vez más estar acá disfrutando de esta preciosa bendición. Y vamos a gozarnos, vamos a instruirnos en la palabra del Señor, a alabar el nombre de nuestro Dios. Dios nos bendiga. Hermana Marcela, ¿cómo está usted? Gusto saludarle. Dios le bendiga. Le doy gracias al Señor porque me tiene aquí nuevamente, segunda semana consecutiva. Doy gracias al Señor porque me ha cuidado en el colegio, Él ha sido conmigo en los trabajos. Y le pido que me dé fuerza para este año nuevo, cargadito de trabajo en la iglesia y en el colegio igual. Que el Señor bendiga, hermana Marcela, hermana Eugenia. Bueno, buenas tardes. En esta hora también le doy gracias al Señor por su amor y por su misericordia, en la cual Él me tiene en este lugar. Y de poder estar acá, de poder llegar a mucha gente. Así que estoy muy agradecida por parte del Señor y para Él sea toda la honra y la gloria. Bien, que el Señor nos bendiga. Vamos a ir a un tema musical y después vamos a ir con el tema que en esta tarde será la tentación. No se olviden, acompáñenos en este tema importante de la tentación. Un tema musical y volvemos. Maestro, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de Dios? Maestro, ¿qué debo hacer
nacer otra vez. Debes 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 nacer otra vez. Maestro, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de Dios? Maestro, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de Dios? Debes nacer otra vez. 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 Bien, que el Señor nos bendiga. Amén. Bien, vamos entonces de inmediato a entrar al tema de esta tarde, que es la tentación. Bueno, y vamos a partir con Génesis 3:1, que dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Bien, empezamos que la tentación, ¿cierto?, fue al primer hombre, Adán, ¿cierto?, en esos tiempos en que lo tenía todo. O sea, no tenía por qué, ¿cierto?, caer en la tentación cuando lo tenía todo. Pero sabemos también que ahí hay un plan, ¿cierto?, un plan de Dios, porque nada puede suceder si Dios no lo permite así. Así es, ¿cierto? Señor. Entonces, Dios en su misericordia ha sido con nosotros, que siempre estamos siendo tentados por Satanás, ¿cierto? Satanás se metió en la serpiente solamente para contradecir, ¿cierto?, lo que era de Dios, porque el diablo siempre ha querido contradecir lo que es de Dios. Así es, Señor. Ya que el diablo, ¿cierto?, fue arrojado, ¿cierto?, de la presencia de Dios por creerse, igualarse a Dios, ¿no? Y desde ese momento él tomó la postura, ¿cierto?, en contra de todo lo que es de Dios. Así es. Por lo tanto, se metió en la serpiente, ¿cierto?, le habló a la mujer para que ella, ¿cierto?, desobedeciera, porque esa es la idea, meternos en la tentación para que nosotros entremos en desobediencia con Dios. Pero siempre toma diferentes medios para caer en la tentación, ya que el diablo conoce nuestras debilidades. Así es, Señor. Entonces, a través de ella nos mete en la tentación. Amén. La verdad, mi pastor, que me gozo en este tema porque pienso que es de grande bendición. Y una de las cosas que el Señor más nos ha hablado a través de la palabra estos días es resistir la tentación, resistir al diablo, resistir al tentador. Y la verdad que sabemos que estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo.
Y el Señor a través de su palabra nos muestra en Proverbios 1:10, dice: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Muchas veces quizá en un momento de debilidad, en un momento de flaqueza espiritual, estamos expuestos a la tentación, estamos expuestos a caer en la tentación. Sabemos que no luchamos ni contra carne, ni contra sangre, sino contra potestades. Y el diablo siempre ha sido sagaz, lo vemos como usted mostraba el ejemplo en Génesis, siempre ha sido sagaz para engañar al hombre, para causarle tentación, para mostrarle las cosas bonitas. Y aquí el Señor nos muestra a través de este versículo, dice: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientan. O sea, el Señor nos manda a resistir la tentación, nos manda a resistir al diablo, porque Él tiene que huir de nosotros. Así está escrito, ¿cierto? Resistir al diablo y el diablo huirá de nosotros. Es que hay veces que hay tentaciones que a nosotros nos gustan, ¿ya? Son del agrado del ser humano, son del agrado del hombre. Entonces, es de fácil caída para muchos, ¿cierto?, cuando somos tentados. Pero que el Señor nos ayude y nos dé fuerza para resistir a Satanás, porque el Satanás tiene que huir de nosotros. Él siempre traerá la tentación para que desobedezcamos la palabra del Señor, desobedezcamos a Dios, ¿cierto? Y con eso, ¿cierto?, nos gana muchas cosas, muchas bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros, ¿cierto? Son postergadas muchas veces por caer en la tentación. Y de eso podríamos hablar de muchos ejemplos, pero creo que a medida que vamos entrando en el tema, ¿cierto?, van a ir saliendo todas estas cosas, hermano Luis. Yo pienso en la palabra tentación y trato de buscarle en sí a la palabra lo que significa. Y para mí tentación, la palabra tentación significa sacar la voluntad humana por poner otra voluntad. O sea, deja de ser nuestra voluntad. ¿Por qué razón? La tentación nos produce que nosotros resistamos un poco, pero cedamos a eso, cualquiera sea. En este caso, al dirigirme, lo más común son las cosas, los deleites de esta vida, los deleites del mundo, los deleites que esta sociedad está dando a través de la televisión, a través de la radio, la publicidad, todo eso está tienta al hombre a consumir ya sea un producto. Por ejemplo, vemos de una bebida y nos provoca el deseo de tomar aquella bebida. O sea, nos induce la tentación a hacer lo que nosotros en ese momento no tenemos ganas. Y por eso se produce esto, que el diablo crea este sistema de tentación para sacar al hombre y que el hombre se deleite solamente en la carne, para sacarlo de la voluntad de Dios. Y la verdad que es un tema que es muy mirado en forma muy liviana de repente, o tal vez a la risa, porque, soy tentado, o por cualquier cosa, pero la tentación es algo tremendo que está ocurriendo en nuestra sociedad, está ocurriendo en la parte, en la televisión, en la radio, en los carteles, en la calle, en cualquier lugar hay tentación. ¿Por qué? Porque está induciéndonos a hacer algo, a nuestro cuerpo, a satisfacer una necesidad. Por lo tanto, a los cristianos es una urgencia poder tomar solución a esto. Y la Biblia nos enseña que de nosotros debemos resistir al diablo y huirá de nosotros. Pero ¿cómo voy a resistir? Yo estoy refiriéndome a la tentación que nos lleva a hacer daño a nuestra vida espiritual. Porque nuestra vida espiritual es la que el diablo quiere destruir. Nuestra vida espiritual es la que el diablo quiere dañar. Y no me estoy refiriendo en este momento solamente a gente cristiana, a gente que va a la iglesia, a gente que busca a Dios, sino también quiero referirme a las personas, a nuestros amigos que están escuchando, al señor, a la señora, al joven, a la señorita, que están siendo tentados por la droga, por el alcohol. Entonces el diablo siempre quiere destruir al hombre, quiere tentarlo, quiere producirle un daño interior. Sí, siempre para la tentación siempre nos muestran las cosas bonitas. O sea, el mismo Satanás a través de la serpiente, ¿cierto?, le habló a la mujer y le dijo: sabe Dios, ¿cierto?, que el día en que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Le dijo una verdad, ¿cierto?, porque iban a saber el bien y el mal. Entonces siempre el Satanás usa, ¿cierto?, elementos que a nosotros nos tienden a convencer, ¿cierto?, de que estamos en lo cierto. Cuando Satanás se levantó contra Israel e incitó, ¿cierto?, a David que hiciese censo en Israel, ¿cierto?,
también le hizo ver que era bueno saber con cuánto contaban, qué era lo que tenían, ¿cierto? Siempre va a usar medios en los cuales trata de convencernos, y muchos nos muestran la palabra para convencernos y tentarnos. Así que esperamos que Dios nos dé la sabiduría, ¿cierto? No solamente a nosotros, sino que a todos los amigos que nos escuchan, les dé la sabiduría, les dé entendimiento, les dé ese sentido espiritual que debemos tener los cristianos para poder discernir, ese espíritu de discernimiento también para discernir lo bueno y lo malo, lo que nos conviene y lo que no nos conviene, porque hay muchas veces cosas que parecen agradables a Dios, pero no lo son. Hermana Marcela. Amén. Tengo aquí un versículo que es Primera de Crónicas 21:1. Se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a que hiciera censo del pueblo. Es lo que yo estaba diciendo recién, ¿cierto? Lo incita, ¿cierto? Y eso es lo que quiero, o sea, a Dios no le agradó, pero a los ojos de David, Satanás, ¿cierto? Era bueno, pero a los ojos de Dios, bueno, esto nos da una reflexión, ¿cierto? Muchas cosas que a los ojos de los hombres parecen buenos, no son buenas a los ojos de Dios. Así es. Y nosotros lo que debemos buscar, que las cosas sean buenas a los ojos de Dios y no de los hombres. Como dijeron aquellos hombres, ¿cierto? Más vale obedecer a Dios que a los hombres. Así es. Hermana Eugenia. Sí, mi pastor. La palabra tentación es una palabra realmente tentada, porque hoy en día que están saliendo estas comedias nuevas, uno muchas veces le dicen, es buena la comedia, metámonos en la comedia, y uno sabe que no tiene que estar ahí, siendo uno hijo de Dios, tiene que estar donde nos corresponde estar, donde nos conviene estar, que es la casa del Señor, buscando su santo nombre. Y muchas veces como que la carne, ¿no? La carne es una lucha grande, la carne con el espíritu de la tentación, de querer ver qué actor va a estar, pero uno ahí, esa es la lucha que tenemos. Entonces uno piensa y dice, no, tengo que estar donde me conviene estar, que es la casa del Señor. Así que yo digo que la tentación es fuerte, sobre todo para los que no tienen el amor del Señor, que son presa fácil para el enemigo, porque ellos caen fácilmente, pero uno que tiene a Cristo en su corazón, esa es la lucha que uno lleva, pero gracias al Señor somos más que vencedores. Y aquí tengo un versículo en Mateo 4, versículo 3, dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La verdad que Satanás es tan astuto, ¿cierto? Y tan... o sea, hasta Jesús lo quiso tentar, ¿no? Así es. O sea, ¿qué debemos hacer entonces nosotros? ¿Cierto? Lo dice 2 Corintios 2:11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y para no ignorar las maquinaciones de Satanás, entonces nosotros tenemos que ser lectores de la Biblia. Así es, Buscar, ¿cierto? Leer la palabra del Señor, estar atentos, ¿cierto? A todas estas cosas, porque nos dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, pero muchos ignoran las maquinaciones de Satanás, e ignoran, ¿cierto?, que Satanás usa distintos recursos para poder hacernos caer en la tentación, porque si caemos en la tentación, ¿cierto?, son, por decirlo así, son puntos que nos restan a nosotros los hijos de Dios. Pero nosotros tenemos que buscar, ¿cierto? Ser lectores de la palabra, saber lo que estamos haciendo, saber con quién estamos luchando, saber, ¿cierto? Que en cualquier momento viene la tentación, pero sabemos nosotros y conocemos las maquinaciones del diablo. Por lo tanto, si las conocemos, ¿cierto? Sabemos cómo poder reprimir al diablo, cómo poder resistirlo para que él, ¿cierto?, huya de nosotros. Amén. Sí, y la verdad, mi pastor, que dice la palabra del Señor que para el que resiste la tentación hay bendición. Sí, y lo expresa la palabra en Santiago 1:2, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay bendición para el que resiste la tentación. Dios nos ha prometido una bendición por el solo hecho de resistir la tentación, porque el mismo, lo decía mi hermana recién, el mismo Señor Jesucristo estaba en esta tierra con un plan de parte de Dios, fue tentado por Satanás. Así es. Pero la palabra también nos enseña que Jesucristo no se dio la tentación y recibió el galardón de parte del Señor, la heredad de parte de Dios. Y nosotros somos coherederos con el Señor. ¿Por qué? Por el solo hecho de resistir la tentación, de resistir los deleites de este mundo, resistir
todo lo que es vano, lo que es pasajero. En la Biblia tenemos un caso de tentación, y creo que es uno de los más normales en la actualidad, en los años que estamos viviendo, que es la tentación al sexo. Y la tenemos en José. Un ejemplo claro de él es que digamos, su jefa, su patrona, le cayó en gracia a José y quiso mantener una relación con él, pero él no quiso por amor, por temor a Dios. Amén. Fue tentado y él escapó desnudo de la presencia de esa mujer porque no alcanzó, porque fue más poderosa la presencia de Dios en él. El no fallarle a Dios, el no dañar el cuerpo, porque él sabía que su cuerpo era de Dios, que era consagrado a Dios. Por lo tanto, ¿cuántos en este tiempo caen a la tentación a través de películas pornográficas, de películas que no son lícitas, que no producen ni una, ¿cómo podríamos? Ni una enseñanza, ni un alimento al espíritu, porque todo llega al corazón, llega al interior del hombre, no llega solamente, entra por nuestros ojos y se almacena en nuestra mente, pero todo va llegando al corazón y va dañando. Y tenemos ahí un caso de tentación bien claro, que fue la tentación de José. Segunda de Corintios 11:3, pero temo, dice, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad y fidelidad a Cristo. La verdad que esto es lo que sucede, ¿cierto? Dejamos de ser fieles a Dios, dejamos de tener fidelidad con Cristo porque hemos caído en la tentación. La verdad que el diablo tiene poder, no podemos conocer el poder satánico, pero tampoco podemos desconocer que lo más grande en poder está en Jesucristo, está en Dios, y eso está en nuestras manos, eso está en nosotros. Solamente que seamos gente piadosa, gente que realmente busquemos, ¿cierto?, a Dios como nunca antes le hemos buscado, porque Él mismo padeció siendo tentado, ¿cierto? Jesucristo padeció siendo tentado, entonces como Él padeció siendo tentado, ¿cierto?, Él también nos ayudará a pasar la tentación. Así que bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así es, ¿cierto? Por eso, como decía hermano Rubén, hay una promesa, y para nosotros hay una promesa, que si resistimos la tentación, ¿cierto?, Dios ha prometido algo especial para todos los que le aman, ¿cierto? Y es la corona de vida que Dios ha prometido. Hay una corona de vida para usted, amigo, que nos está escuchando en esta tarde, que si usted resiste la tentación y empieza a buscar a Dios como nunca antes, empieza a adorar a Dios, a bendecir el nombre del Señor, empieza a entregarse en las manos de Dios para que usted sea usado por Dios conforme a su voluntad, ¿cierto? Hay una bendición grande para usted, ¿cierto? Usted recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ame al Señor como nunca antes en esta hora, amigo que nos está escuchando. Eso le va a traer bendición, eso le va a traer la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Usted ame al Señor por sobre todas las cosas, apártese de la tentación, y además que Dios le promete que Él es poderoso para socorrer a los que lo son tentados, lo dice Hebreos 2:18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y muchos dicen, no, es que cuando la prueba viene, cierto, no la puedo resistir, no tengo fuerzas para resistirla, eso lo escuchamos en nuestras propias iglesias, realmente no tengo fuerzas para resistir la tentación, pero con Cristo somos más que victoriosos. Amén. ¿Cierto? El Señor nos dio esa facilidad y Él dice que nos va a ayudar a nosotros, porque Él siendo tentado, ¿cierto? Él tuvo que padecer ahí también y soportar esa difícil prueba, difícil que el diablo estaba haciendo en aquel momento contra él, pero él la resistió. Él la resistió, y no nos olvidemos que el diablo usa la palabra muchas veces para tentarnos. Mira si lo que dice la palabra, si no hay problema, ¿cierto? Y usa la palabra para tentarnos, así lo hace con usted, amigo. Muchas veces le dicen, no, tú estás bien, no, sigue así nomás, pero tenemos que reconocer que muchas veces vamos camino a la perdición. Vamos camino a la muerte eterna, y Dios en esta tarde está hablando a su vida para sacarlo de esas tentaciones que normalmente usted está cayendo, de tanto vicio, de tanta cosa que el diablo tiene en estos días, pero Dios está aquí para decirle que Él padeció siendo tentado y es poderoso para socorrerle a los que son
tentado. Si usted está siendo tentado, recurra a aquel que le puede ayudar. Jesucristo, el Hijo de Dios, puede ayudarle para poder darle esa fuerza que usted necesita, darle las armas que usted necesita para poder resistir la tentación. Y al resistirla, ¿cierto?, el diablo mismo huirá de nosotros y vendrá la bendición a nuestras vidas. Amén, mi pastor. Y sabe que lo importante, acotando lo que usted mismo habla y confirmándolo, dice la palabra del Señor que Dios nos permite que recibamos tentación más de la que nosotros podamos resistir. Y lo confirma aquí en 1 Corintios, dice: nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Ve? Él no echa más carga de la que nosotros podemos llevar. Y el Señor sabemos que todo está sujeto a Dios, que todos los espíritus están sujetos a Dios. Y Satanás, para poder tocarnos nosotros, primero tiene que pedirle permiso al Señor. Pero Dios permite sabe hasta donde nosotros podemos resistir. Y también nos da la salida para poder salir de la tentación. Así es. Yo veía que, la verdad que, ¿cómo poder resistir una tentación? Y yo tiempo atrás conversaba con una persona que era alcohólica y me decía, ¿cómo yo voy a salir del alcoholismo? Me dijo esa persona, si estoy rodeado de alcohólicos. Si en el lugar donde vivo hay muchos alcohólicos, ¿cómo voy a salir de ahí? Y la verdad que la palabra que yo pude decirle es que tú tienes que alejarte de eso. Alejarte de esas personas, porque si yo me junto con personas que son alcohólicas, que siempre están viviendo eso y tomando alcohol, licores, me van a inducir a eso, entonces nunca voy a poder salir. Por lo tanto, yo debo huir de eso, debo arrancarme de eso. Lo mismo en los vicios, de las drogas. Yo tengo que arrancarme de las personas, si yo quiero ser sabio, debo juntarme con sabios. Así es. Si yo quiero ser una persona necia, yo voy a seguir juntándome con gente necia. Pero yo debo ser sabio, debo ser inteligente. Y si tu amigo está escuchando y no hayas cómo salir de la droga, debes alejarte de ellos, debes alejarte de tus amistades. Y nadie te está diciendo que los dejes de querer, que los dejes de apreciar a tus amigos, pero sí debes alejarte, debes juntarte con gente sana, con gente que no tenga esa atadura, para que esa gente te ayude a ti a salir adelante. Y vas a conocer a Cristo. Si tú conoces a Cristo, Cristo te va a dar la salida, Cristo te va a ayudar a salir de eso. Debes ser inteligente y alejarte. Si en la esquina de tu casa te están ofreciendo siempre y tú quieres salir, no tienes por qué seguir yendo a la esquina, no tienes por qué seguir yendo a la botillería donde tus amigos. Si tú quieres salir de ahí, tienes que huir de la gente que te tiene ahí. Y Satanás te quiere tener ahí, pero Dios te quiere dar la libertad. Y en esta hora, a través de este programa, a través de estas palabras inspiradas por el Espíritu del Señor, te está diciendo el Señor que te está dando la salida. Mi hermano hablaba de que Dios da la salida de la tentación, y en esta hora Dios te está dando la salida. Dios te está diciendo que si tú quieres salir del alcohol, deja de juntarte con alcohólicos, deja de ir a la botillería, deja de estar parado en la esquina tomando y dando un mal ejemplo. Y por eso yo me doy cuenta que a la gente le falta un consejo de ese tipo, mi pastor. Yo pienso que hay gente que necesita alejarse de eso, pero nuestras poblaciones lamentablemente están llenas por todas las esquinas de alcoholismo y de drogadicción. Así es, señor. Marcela. Tengo un versículo en 1 de Tesalonicenses 3:5. Por eso también, yo no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, pues temía que os hubiera tentado el tentador y que nuestro trabajo hubiera resultado en vano. Siempre nuestro trabajo, el diablo quiere que resulte en vano. Estamos hablando, ¿cierto?, de las cosas de Dios. Siempre quiere que resulte en vano. Pero estamos con el más poderoso, que es Jesucristo. Amén. Con Dios. Que no nos dice ahí en segunda de Corintios, o 1 Corintios 15, me parece, donde dice que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo trabajo en el Señor no es en vano. Aunque el diablo quiera hacer lo que sea en vano, pero todo el trabajo que nosotros podemos hacer en el Señor no es en vano. Que el Señor nos bendiga. Hermana Sí, Eugenia. aquí también tengo un versículo, mi pastor. En Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La verdad que prueba es cuando nosotros nos están probando si podemos resistir.
Pero eso Resistir la solamente tentación. resistir la tentación, nos Sí, están Señor. probando, nos está probando Dios para ver si tenemos la capacidad de resistir. 9. ¿Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos? O sea, a sus hijos, a los que buscan su rostro, a los que son piadosos, se alejan de los caminos de tentación, se alejan, evitan la tentación, la evitan, saben que ahí van a encontrar tentación. Los piadosos saben que si prenden el televisor a cierta hora en cierto canal, va a haber una tentación a través de ese canal, de esa visión que ellos están teniendo. Y reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Lamentablemente en la humanidad y los seres humanos nos dejamos llevar mucho y nos dejamos inducir por muchas cosas que nos hacen daño, nos afectan mucho. Bueno, 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos dará, no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Cierto? Él siempre nos va a dar la salida. Amén. Y nos va a permitir darnos lo que necesitamos para soportar las tentaciones, soportar, el diablo siempre nos va a querer tentar, ¿cierto? Y el Señor, que en su misericordia es con nosotros porque Él padeció, ¿cierto? Él fue tentado, ¿cierto? Se le ofrecieron los reinos de la tierra que en ese momento estaban en manos de Satanás, ¿cierto? Se le ofreció tantas cosas que a cualquiera que en estos días se le ofrezcan va a caer redondito, ¿cierto?, en la tentación. Pero Jesucristo, que vino a hacer, ¿cierto?, un sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, que derramó su sangre por amor a la humanidad que se perdía sin ninguna esperanza, en esta tarde está hablando a tu vida. No te pierdas por las tentaciones. No trabaja en el Señor. El trabajo en el Señor siempre será recompensado por Él. Él estará ayudándote para soportar las pruebas, para soportar las dificultades, para soportar la tentación. Él te dará la salida, ¿cierto? Y como decía, ¿cierto? 1 Corintios, lo citaba hace un rato atrás, 1 Corintios 15, 58 dice, así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No hay ningún trabajo en el Señor que sea en vano. En esta hora te invitamos a buscar al Señor, ¿cierto? Las tentaciones son fuertes, a veces son buenas para la carne, son atractivas para la carne, pero son dañinas para el espíritu. Y en esta hora Dios quiere que ya no te hagas más daño en el espíritu, sino que busques a Dios, adores a Dios en espíritu y en verdad, y Dios te dará, ¿cierto?, te concederá hasta las peticiones de tu corazón. Así es, Porque Señor. Dios al que ama, ¿cierto?, le concede hasta las peticiones de su corazón. Bendito Esta tarde Dios. te invitamos, pues, amigo mío que nos escuchas, a buscar al Señor y a buscar esa fuerza necesaria para resistir la tentación y empezar, ¿cierto?, a adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque a tales ha buscado Dios para que le adoren en espíritu y en verdad. En esta tarde vamos a ir a un tema musical y puede ya empezar a llamarnos al 665-1018, ahí estará nuestro hermano Eugenio, nuestra hermana Marcela, para recibir su llamado de oración, de cualquier petición que usted tenga, vamos a orar por ella. Llámenos al 665-1018, vamos a un tema musical y ya vamos a la palabra del Señor. Revestidos de poder. Me he hecho más sabio que el mundo entero con su palabra porque siempre está en mí. Me he hecho más fuerte que el enemigo porque Dios conmigo está. Me he hecho más sabio que el mundo entero con su palabra porque siempre está en mí. Me he hecho más fuerte que el enemigo, porque Dios conmigo está. Oh, cuánto te amo más que a mi vida, todo el día. Eres mi meditación. Oh, cuánto te amo más que a mi vida.
más sabio que el mundo entero, con su palabra porque siempre está en mí. Me he hecho más fuerte que el enemigo, porque Dios conmigo está. Me he hecho más sabio que el mundo entero, con su palabra porque siempre está en mí. Me he hecho más fuerte que el enemigo, porque Dios conmigo está. Oh, cuánto te amo más que a mi vida, todo el día eres mi meditación. Oh, cuánto te amo más que a mi vida, todo el día eres mi meditación. Bien, que el Señor nos bendiga, que el Señor en su misericordia sea a nuestro favor. Llámenos al 665-1018, ahí están nuestros hermanos, ¿cierto? Para recibir su llamado de oración, su petición, por cualquier cosa, ahí están nuestros hermanos para poder recibir su llamado para orar por usted. Vamos a orar por usted y sepa que no solamente oramos aquí en la radio, sino que en nuestras congregaciones siempre estamos orando por las peticiones que nos hacen a través de nuestro programa Revestidos de Poder. Así que llámenos en esta hora. Que el Señor les bendiga. La palabra del Señor en la Epístola Universal de Santiago, en el capítulo 1, el verso 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, pero tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y preserva en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora que está tu palabra sea motivo de bendición para cada uno de aquellos que están escuchando en esta tarde. Señor, tú conoces la necesidad de mucha gente, de toda la gente, pero en especial en esta hora de aquellos que nos están escuchando, Dios mío, a través de esta radio. Yo espero que tu bendición sea sobre ellos, soluciona sus problemas, sus dificultades, Señor, pero en esta tarde creo que tu palabra será motivo de bendición para cada uno de ellos, Señor, porque como dice tu palabra en esta hora, si somos hacedores de la palabra, Señor, para el hacedor de tu palabra hay bendición. Está prometida la bendición para los que, Señor, se mueven a través de tu palabra. En esta hora te lo ruego, Dios mío, que tú toques esas vidas, esos corazones. Señor, llenes esos corazones vacíos, los llenes con tu Espíritu Santo. Señor, y yo sé que todo aquel que es hacedor de tu palabra anda bajo bendición, Dios mío. Ayúdame, hay mucha gente que no tiene bendición porque no anda haciendo tu palabra. Pero en el momento de empezar a hacer tu palabra, Señor, va a haber bendición para cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
Muchas veces nosotros nos airamos por cualquier cosa. Y no, en ese momento, muchas veces que sucede que la ira no nos permite obrar con justicia, menos la justicia de Dios. Porque cuando hay ira en nosotros solamente queremos, ¿cierto?, desquitarnos, vengarnos, y no hacemos lo que el Señor nos quiere decir en esta hora. El Señor nos dice en esta hora que debiéramos ser hacedores de la palabra. Y para todos los hacedores de la palabra hay bendición. Dios nos está recomendando aquí, ¿cierto?, a cada uno de nosotros nos está mandando a través de su palabra que seamos prontos para oír, pero tardos para hablar, tardos para airarse. O sea, tenemos que contar, quizás detenernos un momento antes de hablar para no ofender, para que la justicia de Dios sea manifiesta en nosotros, que nos llamamos hijos de Dios. Y desechar toda inmundicia. Si fuéramos hacedores de la palabra, Dios en su misericordia, ¿cierto?, está vuelto a nosotros, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada. La palabra implantada por Dios, tenemos que recibirla. Hay muchos que no la quieren recibir porque a veces quizás no les conviene o no está de acuerdo con lo que Él piensa. Pero el Señor nos dice en esta hora que debemos ser hacedores de la palabra, por lo cual desechando toda inmundicia. O sea, tenemos que desechar toda inmundicia y abundancia de malicia, que es la que hay en muchos de nosotros. Desechar la malicia. Recibir con mansedumbre la palabra implantada, la palabra que Dios quiere implantar en nosotros. Hay que recibirla con mansedumbre. Lo que está faltando en mucha gente hoy en día, mansedumbre. En esta hora el Señor quiere que nosotros con mansedumbre recibamos la palabra implantada. ¿Por qué? ¿Por qué tanta importancia a esta palabra implantada por Dios? Aquí mismo nos da la respuesta, la cual puede salvar vuestras almas. Por eso que Dios quiere que esta palabra que Él ha implantado para la salvación de nuestras vidas, la cual puede salvar vuestras almas, quiere que usted la reciba en su corazón y sea hacedor de la palabra. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. De repente nos engañamos con la propia palabra, porque la hacemos conforme nosotros creemos, la practicamos como nosotros creemos, y no es así. Tenemos que practicarla como Dios quiere que la practiquemos. Debemos dejar la malicia, abundancia de malicia, ¿cierto? Y recibir con mansedumbre la palabra que puede salvar nuestras almas. Y es lo único que Dios quiere en esta hora, salvar su alma, salvar su vida. No quiere que usted se pierda, Él quiere que usted proceda al arrepentimiento, proceda a buscar el rostro de Dios. Muchas tentaciones, como nos hablaba el tema de esta tarde, la tentación. Hay muchas tentaciones en el mundo para el ser humano. Pero bienaventurado el que resiste la tentación, porque va a salvar su alma, porque va a salvar su vida. Muchas veces nos consideramos a sí mismos por un espejo nuestro rostro natural, pero no es así. Salimos del espejo y nos olvidamos del rostro nuestro, de nuestros propios rostros. Y lo que el Señor quiere en esta hora que seamos gente oidor de la palabra, pero también hacedores de ella. Como dice el subtítulo de este mensaje, hacedores de la palabra. ¿Cierto? Y Él quiere que nosotros seamos hacedores de la palabra, que practiquemos esta palabra, porque ella nos dará la fuerza para seguir adelante, las fuerzas para luchar, las fuerzas para ser instrumento en las manos de Dios. Él pondrá en nosotros lo que necesitamos para ser instrumento en sus manos, porque muchas almas tienen que venir a Cristo por nuestra palabra, la que nosotros anunciemos. En esta tarde, amigo que nos escucha, si usted
no es hacedor de la palabra y quiere ser un hacedor de la palabra, Dios mismo le ayudará para ser un hacedor de la palabra. Él no nos deja solo, Él no nos desampara. Él siempre está ahí con nosotros para ayudarnos en todo. Él sufrió, como hablamos, la tentación. Él sufrió la tentación en su propio cuerpo, en su propia vida. Y por eso que Él, cierto, nos ayuda y no nos dejará solo en las pruebas, en las dificultades, en la tentación. No nos dejará solo. Solamente que en nosotros haya disposición de ser hacedores de la palabra. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y preserve en ella, no siendo oidor olvidadizo. Eso es lo que ocurre con muchos de nosotros. Quizá en este momento tú has escuchado esta palabra, has escuchado el tema, pero ya más rato se nos olvida porque somos olvidadizos. Nos olvidamos de la perfecta ley, la de la libertad, esa que la palabra de Dios es la que nos liberta. La perfecta ley de la libertad, y persevera en ella. Hay que perseverar en ella, en la perfecta ley de Dios, en esa libertad con que Cristo nos ha libertado. Debemos perseverar en ella. ¿Y cómo perseverar en ella? No siendo oidores olvidadizos. No siendo oidores que nos olvidamos, cierto, de lo que Dios nos habla día tras día a través de su palabra. Somos oidores olvidadizos, sino hacedor de la obra. Hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurados somos cuando hacemos, cierto, somos hacedores de la palabra y hacemos lo que Dios nos manda a través de ella. Somos bienaventurados en lo que hace. ¿Qué es lo que estás haciendo tú? Si tú estás siendo un hacedor de la palabra, eres un bienaventurado de Dios. Pero muchos, dice el Señor, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Esta es palabra de Dios. Aquel que es hacedor de la palabra es un hombre bienaventurado, una mujer bienaventurada, y que no es un religioso, cierto, que está entre nosotros, sino que es un hombre que sí refrena su lengua. Porque los religiosos no refrenan aún su lengua, sino que engañan su propio corazón. Y la religión del tal es vana. Y la religión del tal es vana, porque no hace lo que Dios le ha ordenado a través de la palabra. ¿Por qué? Porque no hay sabiduría en él. Porque la sabiduría viene de Dios. Y Él nos permite, nos da la fuerza para poder soportar las pruebas, resistir las pruebas, poder retener, ¿cierto?, nuestra lengua. Porque nuestra religión, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y eso es lo que debemos hacer, guardarnos sin mancha. O sea, que el mundo reconozca en nosotros que hay una transformación, que ha habido un cambio en nosotros al momento de ser hacedores de la palabra. Se nota el cambio operado por Dios en nuestras vidas. Sea bendito el nombre del Señor. Y todo hacedor de la palabra será reconocido, como decimos nosotros, de lejos. Será reconocido por sus hechos, por sus obras. Será reconocido porque en su vida hay amor por esas almas que se pierden. Será reconocido porque se sabrá que es un hacedor de la palabra. Tendrá amor, tendrá algo puro, sin mancha delante de Dios, el Padre. Visitará a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y se guardará sin mancha del mundo. En esta tarde le invitamos, amigo, a que sea usted un hacedor de la palabra. Un hacedor para cumplir todo lo que la palabra de Dios nos manda. Y la verdad es que cuando somos hacedores de la palabra, Dios está a nuestro lado. Dios es con nosotros y nada nos hará volver atrás. Dios nos dará la salida a todo, como decía el tema. Dios nos dará la salida. En esta tarde, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Dios quiere de usted
que sea un hacedor de la palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias te damos en esta hora. Ayúdanos, Señor, porque a veces es difícil ser hacedor de la palabra, pero con tu ayuda, Señor, sabemos que podemos lograrlo. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Hombres y mujeres que realmente nos gocemos en tu palabra, disfrutemos de ella, nos regocijemos en tu palabra. Señor, y para eso tenemos que ser hacedores de ella, porque tú nos dices en esta hora que somos bienaventurados en lo que hacemos. Y si somos hacedores de tu palabra, somos bienaventurados. Confirma esta tu palabra en cada vida y en cada corazón. Te lo pedimos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Viene ya, mi Jesús viene ya, por su pueblo que ama en verdad. En las nubes mi Jesús viene ya, Hermano Rubén, la oración por Mirta Castillos Vergara para paz y consuelo a su alma. Gloria López pide oración por la mamá de un siervo de Dios, Elba Molina, por una operación de alto riesgo que le van a hacer hoy día, y por sanidad para ella que se encuentra enferma. También llamó a nuestra hermana María Olave, oración por sanidad. Amén. Manu Luis. Hermana Elizabeth Rojas llamó por sabiduría espiritual. La hermana Adela García por salud física. Hermana Marcela. Llamó a la mamá de Patricio Santander por trabajo y fortaleza. Una hermana por su pastor Rodolfo Torres de San Bernardo, que está delicado de salud, y por una campaña que tienen a fin de mes. Llamaron por la mamá de Mauricio Mancilla por liberación de drogas y convertimiento. Se pide oración por la familia Guillaimán Morales por convertimiento y para que Dios dé facilidades de viaje. Familia Idóbaras Obreque por fortaleza y trabajo. Hermanos Miriam y Pablo para que sean hacedores de su palabra. Amén. Hermana Eugenia. Por Luis Duarte, que tiene cáncer, Marcelo y Elizabeth por restauración, la familia Barca Gastúa para que el Señor les provee, Manuel Espinosa tiene su mamá enferma, y la familia Cifuentes Fuensaliva por trabajo y salud y prosperidad. Y la hermana Irma saluda a nuestro pastor y a los hermanos y felicita a la radio. Bien, que el Señor nos bendiga. Un saludo para nuestro hermano Luis Rodríguez, que nos está escuchando, ¿cierto? Hermano Luis Rodríguez, un saludo para ustedes, que Dios les bendiga y nos vemos esta tarde en el servicio. Nos despedimos de ustedes deseándoles muchas bendiciones de parte de Dios, y mañana a esta misma hora, su programa Revestidos de Poder. Deseándoles que Dios les bendiga, y será hasta el próximo martes con la ayuda del Señor. La Iglesia Metodista Pentecostal de Chile presentó Yo no me pertenezco más. Revestidos de Poder. Le invitamos a sintonizar este programa de lunes a viernes en este mismo horario y radioemisora. Por su atención, gracias. Dios les bendiga. Porque de él yo recibí su amor y su